Muchas bendiciones a cada uno de mis amigos, hermanos que se están conectando en este momento. Muchas bendiciones. Acá tu servidor. Vamos a dar comienzo al capítulo número 12 del Evangelio de San Juan. Te invito, querido hermano, a que te quedes hasta el final del video, que es un momento muy especial para compartir la palabra de Dios, conocer más de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a dar explicación a cada detalle importante de este maravilloso Evangelio de San Juan. Vamos a comenzar. Sin el Señor Jesucristo no podemos hacer absolutamente nada, así que vamos a dar comienzo, hermanos, inclinando nuestro rostro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, oh Señor, Rey del universo. Te entregamos este momento, Señor, a ti. Este tiempo es para ti y solamente para ti. Elimina toda distracción, todo miedo, toda duda. Llénanos plenamente de tu luz, de tu paz, de tu sabiduría. Todo es por ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a comenzar con el texto bíblico que habla. El primer segmento de este capítulo 12 es la cena en Betania. La cena de Betania. Comienza la escritura así: 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Ahí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María pues tomó 1 libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro, le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Este es el primer punto y final de este segmento número 1. Dice, muy interesante lo que habla este comienzo del Evangelio, 6 días antes de la Pascua. ¿Por qué menciona este Evangelio la Pascua? ¿Qué es la Pascua para el tiempo del Señor Jesucristo? ¿Qué significaba la Pascua para esas personas? La Pascua es tan importante para cada uno de los judíos porque representa la liberación que tuvieron del tiempo de esclavitud que tuvo el pueblo de Israel cuando fue esclavo de Egipto y tuvo una liberación. Esa liberación, ese gozo cuando Dios liberó por medio de Moisés al pueblo de Israel, eso es lo que celebra el pueblo judío el día sábado, el Shabbat. Este día es muy respetado. Antes de que el Señor Jesucristo entregara su vida, antes de que Él entregara su vida en el sacrificio que hizo por amor por el mundo entero, este día era muy importante para todos los judíos. Después habla que están Lázaro, María y Marta. Estas 3 personas son hermanos. Si escuchamos nosotros el contexto del capítulo 12 es el capítulo 11 y estábamos hablando en el capítulo 11 de la resurrección de Lázaro. Entonces Lázaro en este momento está en esta cena, en este lugar que se llama Betania, dentro del país de Israel. Está como invitado, está Marta sirviendo a los invitados y está María. No María Magdalena, no María la madre de Jesús, sino que esta María de Betania. Lo que está haciendo María, está ungiendo los pies de Jesús. Hay una enseñanza muy especial
teológica en este texto bíblico que habla del amor profundo al Cristo. María, con los perfumes que estaba derramando, estaba aprovechando el momento que el Cristo estaba ahí presente, que el Cristo vivo, que el Mesías estaba ahí junto a ellos. Eso era lo que ella estaba reconociendo. Entonces por eso ella da todo su amor, da todo su ser, todo su corazón al Mesías, porque ella lo reconoce y hace este acto de amor. Pero vas a darte cuenta lo que sigue, que es muy interesante. Verso 4. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. En realidad, no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo: déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. En primer lugar, vamos a notar, ¿verdad?, lo que estábamos mencionando del gesto que hace María de Betania con el Señor Jesucristo. Y uno de los discípulos del Señor Jesucristo replica la acción que está haciendo ella y dice: ¿para qué lo está gastando esos perfumes que al contrario se hubieran dado por 300 denarios? Pero el Señor Jesucristo dice: ella me está amando completamente. Esos perfumes de esa manera se iban a dar al Hijo del Hombre, al Cristo. La enseñanza teológica que nos brinda este texto es que Jesús busca eso en nosotros, el amor absolutamente de todo lo que tenemos. En el momento que lo tenemos, démoslo a Jesús. Todo nuestro pensamiento, todo nuestro tiempo, todo nuestro corazón. En cambio, hipócritamente Judas Iscariote dice: podríamos hacer con esos perfumes una venta y darle a los necesitados, pero no, él lo que estaba haciendo era buscando su propio interés. Así es cuando muchos de nosotros no buscamos el camino del Señor Jesucristo sinceramente. Nosotros podemos caer en la tentación de usar el mismo nombre de Dios para nuestros propios intereses, lo cual es muy grave, porque para Dios nosotros no podemos ocultarle nada. Podemos engañar a muchas personas, pero a Dios jamás vamos a engañar. El amor de María es grande por Cristo, es muy grande. Y realmente, hermanos, es muy interesante cómo los judíos eran tan curiosos, tan curiosos y tan incrédulos. Muchos solo fueron a esa cena para ver si realmente Lázaro estaba resucitado, porque esta noticia fue tan fuerte que había él resucitado de entre los muertos, para que llegaran. Y los que miraban a Lázaro creían en Jesús, iban creyendo en Jesús. Pero el Señor Jesucristo nos va a brindar
un poco más de esta lectura maravillosa en el siguiente segmento que habla: el Mesías entra en Jerusalén. Al día siguiente, muchos de los que habían llegado para la fiesta se enteraron de que Jesús también venía a Jerusalén. Entonces tomaron ramos de palma y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, según dice la Escritura: no temas, ciudad de Sión, mira que viene tu rey montado en un burrito. Los discípulos no se dieron cuenta de esto en aquel momento, pero cuando Jesús fue glorificado, recapacitaron que esto había sido escrito para él y que ellos se lo habían hecho. Toda la gente que había estado junto a Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, cantaban sus alabanzas. Y muchos otros vinieron a su encuentro a causa de la noticia de este milagro. Mientras tanto, los fariseos comentaban entre sí: no hemos adelantado nada, todo el mundo se ha ido tras de él. En el segundo segmento, queridos hermanos, Jesús va al camino de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad principal del país de Israel. Israel es la ciudad, el pueblo elegido por nuestro Dios vivo, el Dios que hizo el cielo, el mar, la tierra y todo cuanto lo llena. Todas las personas que habían conocido a Lázaro y se dieron cuenta de la noticia de que él había muerto y había resucitado gracias a Jesús, toda esta acumulación de personas fueron a Jerusalén porque se dieron cuenta de que Jesús iba para Jerusalén y se fueron para alabarlo con palmas, con ramos, se fueron a alabarlo. El profeta habla que llegará el Mesías a la ciudad elegida, subido en un burrito, y que su pueblo lo recibirá. Pero también dice que los ancianos y los maestros de la ley lo van a rechazar. ¿Por qué? Muchos del magisterio religioso, lo que son los escribas, los fariseos, los sacerdotes, dentro de este magisterio religioso, que ellos se basan su ley en los 10 mandamientos de la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés de los 10 mandamientos. Toda su doctrina es basada en los 10 mandamientos, pero muchos que, a pesar que Jesucristo, con los milagros y con el testimonio que iba dejando a todas las personas, de todas esas personas del magisterio y los sacerdotes, muchos iban creyendo en Jesús, pero no lo iban a decir públicamente. ¿Por qué? Porque estarían ellos separándose de la doctrina antigua y aceptando la doctrina de Cristo. Entonces, por orgullo, por poder, no lo podían hacer. Muy interesante. Y luego, queridos hermanos, habla el siguiente segmento que dice: si el grano no muere, también un cierto número de griegos, de los que adoran a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés y los dos fueron a decírselo a Jesús.
Entonces Jesús dijo: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere y da mucho fruto, el que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor y al que me sirve. El Padre le dará un puesto de honor. Ahora mi alma está turbada. Diré acaso: Padre, líbrame de esta hora, si precisamente ha llegado esta hora para enfrentarme con todo esto. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Los que estaban ahí y que escucharon la voz decían que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Entonces Jesús declaró: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré todo. Con estas palabras, Jesús daba a entender de qué modo iba a morir. La gente replicó: escuchamos la ley y sabemos que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les contestó: todavía por un poco más de tiempo estará la luz con ustedes. Caminen mientras tiene luz, no sea que les sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Así habló Jesús. Después se fue y ya no se dejó ver por más. Así es, amados hermanos, Jesús habló del sacrificio que hará por la vida del mundo. La misión de nuestro Señor Jesucristo es muy fuerte, porque Él va a tomar una copa que pesa muchísimo. Es la copa que esta copa tiene todo el pecado del mundo, todo el pecado de todos, del pueblo de Israel y de todos los pueblos paganos. Los pueblos paganos se les llama paganos porque no creen en el Dios vivo que usted y yo creemos. Los pueblos paganos tenían ídolos que son dioses falsos. Entonces el Señor Jesucristo menciona esto que es muy importante. Y también este texto bíblico habla que nosotros, como seguidores de Cristo, como seguidores del verdadero Dios, también tenemos que sacrificarnos. Porque dice, si la semilla no cae en tierra y muere, no va a dar fruto. Parece ilógico lo que dice, pero Jesús y Dios lo dicen por una razón. Que la vida de este mundo no es nada a comparación a la vida que Él nos pueda dar en los cielos. Quien pierda su vida por la causa del Hijo del Hombre, la salvará. Pero quien no haga eso, no tendrá algo hermoso en los cielos. El Señor nos dice siempre: atesoren tesoros en los cielos. Y también algo muy bonito, que esto nos debe de poner tan felices a cada uno de nosotros. Jesús declara su victoria ante el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo es aquel que te conté, que no quiere que tú tengas vida eterna. Ese es el príncipe de este mundo. Así que Él quiere salvarte de ese príncipe malvado.
y Él ya declara en la Sagrada Escritura que Él va a vencer al demonio, que el demonio ya está vencido. Por eso es la garantía. Nosotros ya estamos en el tiempo de la gracia. Nosotros ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud de los 10 mandamientos. Hoy ya estamos bajo la gracia. Hoy lo que nosotros tenemos es la sangre de Cristo, su sacrificio, su misericordia. Por eso nosotros tenemos dentro de la Iglesia Católica los sacramentos que nos llevan a una vida en gracia con Dios. Como por ejemplo, si usted se equivoca y comete un error en su vida, independientemente del error que sea, usted, si tiene un corazón arrepentido, Dios va a recibir su confesión de ese error que cometió por medio de sus instrumentos ordenados, que son los sacerdotes. Entonces usted puede ir hacia ellos, reconociendo que ellos tienen el Espíritu Santo de Dios para poder perdonarle su pecado y volver a la gracia de Dios. El pecado es lo único que nos aparta del verdadero Cristo, del verdadero Dios. Entonces el Señor quiere, a pesar que somos pecadores, que reconozcamos cada error que nosotros cometemos y nos acerquemos a Él con un corazón contrito, con una contrición verdadera. Y queridos hermanos, y el último segmento habla incredulidad de los judíos. Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Tenía que cumplirse lo que había dicho el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha dado crédito a nuestras palabras? ¿A quién fueron revelados los caminos del Señor? ¿Por qué no podían creer? Isaías lo había dicho también. Cegó sus ojos y endureció su corazón, para que no vieran, ni comprendieran, ni se volvieran a mí. De hacerlo, yo los habría sanado. Esto lo dijo Isaías porque vio su gloria y habló con él. En realidad, de entre los mismos jefes varios creyeron en él, pero no lo dijeron abiertamente por miedo a que los fariseos los echaran de la comunidad judía. Prefirieron ser honrados por los hombres antes que por Dios. Pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, a mí ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado, lo condenará el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre al enviarme me ha mandado lo que debo decir, y como lo debo de decir. Yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Así es, amados hermanos, en este último segmento maravilloso de este capítulo 12, su pueblo elegido no cree en el Hijo del Hombre ni en los signos. En su corazón creen, pero el príncipe del mal los tiene atrapados en sus cadenas. Yo hice un apunte muy especial de este evangelio, que nosotros a veces, por más que Dios actúa en nuestras vidas, nosotros nos alejamos de Él. Y así sucede en todos esos sacerdotes en el tiempo de nuestro Señor Jesús, cuando Él caminó por la tierra, que muchos, a pesar de que Jesús hacía unos milagros extraordinarios, y su sabiduría no era realmente la de un hombre, sino que era la sabiduría de Dios, en su corazón creían,
pero tenían miedo de agradar a los hombres, de agradar a Dios, tenían miedo de agradar a Dios y desagradar a los hombres. Así nos pasa hoy a todos nosotros, que ahora hasta nos da pena irnos a un restaurante y persignarnos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hay personas que lo hacen a escondidas, lo hacen así, a que no los miren porque les da pena. O decir muchas bendiciones, o saludar. Que se note ese fuego que tú tienes en tu corazón por el Señor Jesucristo. Que no te importe el qué dirán. ¿Por qué? Porque quien te va a juzgar y a quien debe de agradar es a Dios. A los hombres no tienes que agradar. Este mensaje de este evangelio es muy bonito, porque el que cree en la palabra de Dios y no solamente habla, sino que también obedece, encuentra un gozo y un agrado hacia el Padre que está en los cielos. Pero el niño desobediente se va a tropezar y va a caer, pero el Señor ahí va a estar siempre esperando nuestro regreso. Por eso hoy es un día muy importante para que tomemos las cosas de Dios seriamente, que busquemos formarnos seriamente. ¿Por qué? Porque esto es lo más importante y de esto depende todo en tu vida. De esto depende todo en tu vida. Así que, queridos hermanos, debemos comenzar a tener una actitud más comprometida con las cosas de Dios. Así es, queridos hermanos. Amén. Y terminamos la enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, oh Señor. Gracias. La semilla ha sido sembrada, Señor. Ahora te toca a ti hacerla crecer. Que todos den un fruto en abundancia. Que sea tu palabra la que transforma el corazón. Amén. Queridos hermanos, gracias por su maravilloso tiempo. Suscríbanse a este canal, denle un like, un me gusta y continuamos próximamente en el siguiente capítulo. Muchas bendiciones, que el Señor te bendiga. Hasta pronto.